Instituto Mexicano de Terapias Breves, afiliada al Mental Research Institute de Palo Alto, California. Es maestra de trabajo social por la Universidad de Toronto, Canadá. Se ha desarrollado principalmente en el ámbito de intervención psicosocial con familias y en la docencia, con énfasis en la mediación y en la educación para la paz. Ejerce como terapeuta privada con especialidad en mediación familiar desde 1995. Desde el año 1992 a la fecha, imparte y coordina talleres, cursos, conferencias y diplomados dirigidos a profesionales involucrados en la solución pacífica de conflictos, así como padres de familia y público en general. Desde 1996 al año 2004, fungió como vicepresidenta regional y secretaria ejecutiva de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. Actualmente es consultora de Projusticia en el proyecto CETEC-UASID para la capacitación de mediadores, capacitadores y facilitadores penales en toda la República como parte de la reforma del sistema de justicia penal. Actualmente es presidenta del capítulo de Yucatán ARCO, Asociación para la Resolución de Conflictos, organización nacional creada por los pioneros de mediación en México. Es consultora de los libros Valora, Armonía en Familia, Mediación en Divorcio, una alternativa para evitar las confrontaciones y Manual Básico del Conciliador. Bienvenida, maestra. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, Lenny, y toda la gente de la escuela. Me siento muy a gusto de volver después de tantos años y mucho gusto estar en compañía de los compañeros para este panel. Mi plática va a tratar un poco sobre lo que es la mediación, breve, pero sí quiero explicarlo porque sé que es un tema no del todo conocido para el trabajo social. Sin embargo, siempre he pensado que el mejor perfil para ser mediadores es el que tenemos los trabajadores sociales, que no me oigan los abogados, pero aquí estamos en casa. Entonces, voy a hablar de eso, voy a hablar de cómo están las cosas ahora en México y cómo yo sé y he visto en mi práctica que el hacer procesos de mediación trasciende hacia la parte social. Entonces, quiero empezar con un texto de Octavio Paz y voy a terminar con una frase maya, porque estos dos escritos representan la perspectiva sistémica que nosotros les damos a los procesos de mediación. Entonces empezamos con Octavio Paz en su libro Piedra del Sol, que dice: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Sigue, por favor. Vamos a entrar primero a la mediación, es que aquí me quedan muy lejos y allá me quedan. Me voy a parar, no importa, ¿verdad? ¿Qué es la mediación? La mediación, como dice aquí, es un proceso voluntario que se lleva a cabo con carácter confidencial, en el que una persona que no tiene intereses creados y que ha recibido la formación necesaria se denomina mediador y presta ayuda a dos partes que están en conflicto para que lleguen a un acuerdo negociado en relación con una controversia o con una diferencia que tienen. En este proceso, las partes son las que tienen el control de las decisiones y deciden resolver ese conflicto. La que sigue, por favor. ¿Qué ventajas tiene hacerlo así y no hacerlo en un proceso judicial? En estos procesos de mediación no hay un ganador y un perdedor, hay dos personas que ganan, dos personas que aprenden a ceder algo y a ganar también. Aumenta la creatividad y el protagonismo de las partes porque el mediador es solamente alguien que facilita, no es protagonista de broma. Siempre decimos que el mediador se sale de la foto. Se logran acuerdos viables porque son acuerdos propuestos por las partes, no están impuestos por un juez o por otro tipo de personal, una escuela, por ejemplo, un maestro o las autoridades. Se ahorra tiempo y dinero porque son procesos más rápidos. Ahora, en términos de la administración de justicia en el país, estos procesos de mediación han ayudado muchísimo a que disminuya la carga de juicios y de procesos, y entonces significa un alivio importante. Por supuesto, favorece la convivencia pacífica y además
las personas que pasan por procesos de mediación nunca vuelven a resolver un conflicto como lo hacían antes. Empiezan a dialogar, empiezan a hablar, empiezan a escuchar el otro. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Aquí vamos a hablar con ejemplos de mediación familiar, en este tipo de casos que ustedes ven ahí, principalmente el divorcio o la separación, pero también en los otros casos, aunque la mediación se puede aplicar en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en el ámbito, ¿cómo se dice?, comercial, la Procuraduría del Consumidor, por ejemplo, pero ahorita vamos a hablar de familia. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los fundamentos que nos rigen? La no violencia, el lograr acuerdos a través del consenso. Aquí no hay mayoría de votos, aquí trabajamos hasta que se llega al consenso. Por eso los procesos de mediación no tienen tiempo, tenemos que trabajar al ritmo de las personas. También nos sirve de base pensar en el respeto y el reconocimiento del otro, igual a mí. Si hay una parte que tiene problemas, que quiere hablar, que quiere que la escuchen, la otra igual, están en las mismas circunstancias. Y a veces eso es lo que más nos cuesta el trabajo, pero una vez que eso se saca, el proceso empieza a caminar más fácil. Y por supuesto, el análisis y transformación del conflicto para pasarlo de que sea una experiencia dolorosa o negativa o dramática a que sea un proceso de aprendizaje para las partes y en muchos momentos un proceso que les brinda resultados positivos que los ayudan a continuar con su vida en mejores términos. La que sigue, por favor. La mediación tiene 4 principios básicos. Es voluntaria. Nosotros no podemos trabajar en este tipo de procesos con gente que no quiera estar ahí. Necesitamos que tenga una actitud positiva, que quiera resolver su conflicto, que sea capaz de sentarse y hablar con el otro, porque forzado esto no funciona. Si no, esta persona estaría esperando que le digamos qué hacer y no se trata de eso porque volveríamos a la imposición del proceso. Es otro principio, la imparcialidad, porque el mediador nunca va a calificar las propuestas de las partes ni va a proponer nada por su cuenta. Lo mismo que la neutralidad, el mediador se mantiene al margen de lo que está sucediendo en el proceso y lo único que hace es facilitar que trabajen de una manera equitativa. Y el otro principio que me brinqué es el de la confidencialidad, porque todo lo que se trabaja en mediación ahí se queda. De hecho, hacemos un ritual al final de un proceso de mediación donde rompemos todas las notas que tomamos como mediadores para que la gente se quede tranquila de que todo lo que se trabajó ahí se va a ir a la basura y solamente sale a la luz el acuerdo. De hecho, si a nosotros nos llamara un juez, por ejemplo, para que habláramos sobre un proceso de mediación, en algún caso, nosotros podemos decir que el acuerdo fue este, aquí está, es público, pero no tenemos obligación de hablar de nada de lo que pasó allá adentro. La que sigue, por favor. Vamos a ver con muñequitos porque creo que es más fácil qué roles se juegan en los procesos de diferentes formas de solucionar conflictos para llevarlos a la mediación y ver la diferencia. La que sigue. Tenemos a 2 personas ahí que tienen un conflicto. Aquí me tomé una libertad de género, me van a disculpar los caballeros, pero como siempre dicen que las mujeres somos las que lloramos, pues puse a llorar al secreto. Entonces, están estas 2 partes con su conflicto y ellos, solo ellos, son los que van a decidir qué hacen con él. La que sigue, por favor. Pueden acercarse a negociar cara a cara, el uno con el otro. Esa es la primera opción, ¿sí? Ahí existe el conflicto, existe un grupo de comunicación y ellos siguen teniendo en su poder la toma de decisiones. La que sigue, por favor. Si ellos acuden a un abogado, fíjense las diferencias. ¿Dónde está el grupo de comunicación? Está entre las partes con su abogado, entre los abogados, pero las partes ya no se vuelven a comunicar. Entre ellos solamente existe el conflicto. ¿Y quién toma las decisiones? Los abogados, casi siempre. La que sigue, por favor. Si esto llega al juzgado, entonces el flujo de comunicación es, en todo caso, de cada una de las partes con el juez, en todo caso, porque no siempre se da, ahora con la modalidad de los juicios orales probablemente sí, pero no es en los casos que nosotros manejamos, no siempre. Sigue el conflicto presente y ¿quién decide? El juez. Ahí sí ya las partes no tienen participación. ¿Que sigue, por favor? Pero miren, aquí ya se pusieron contentos, ya llegaron a la mediación. En la mediación tenemos nosotros por obligación, y ese es nuestro trabajo, controlar el proceso. En el proceso, si ustedes lo ven ahí en el dibujo, la comunicación circula.
entre las partes que están en conflicto y el mediador, porque ese es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Y quién toma las decisiones? Las partes. Nosotros trabajamos, nos mantenemos al margen, pero lo que hacemos es que ellos mismos sean los que expresen las formas para solucionar su problema, las valoren, escojan lo que sea más viable y esa está que acuerdo. ¿La que sigue? Bueno, ¿cuáles son los pasos en una mediación? Primero, explicamos de qué se trata, porque eso es una particularidad que se está dando aquí en nuestro país. Como no se conoce de mucho tiempo la mediación como en otros lugares, le dedicamos un buen rato que las partes entiendan esta modalidad, porque mucha gente llega con la idea de que como somos ser expertos les vamos a dar su receta y se van a ir sabiendo qué es lo que tienen que hacer, pero no. Entonces les explicamos que son ellos los que van a trabajar, que vamos a hacer un equipo, tenemos una mesa redonda donde todos participamos con el problema en medio, buscando la mejor solución o las mejores soluciones para ellos, que son los expertos en el problema. Después definimos cuál es el conflicto, les pedimos un contrato de mediación que incluye hablar de respeto, hablar del tiempo en que se va a trabajar, les damos incluso hasta tiempo con el reloj en la mano para que cada uno participe y sea igual la participación de ambos, y después de eso ya podemos entrar a que nos cuenten cuál es su problema y qué esperan de la mediación. ¿Qué es lo que traen ellos, no nosotros? Por eso no nos sirve leer en un expediente, sino llegamos como si tuviéramos una hoja en blanco para que ellos nos digan: mi problema es este, yo lo que quiero lograr es tal cosa. Después hacemos una agenda de los puntos que quieren negociar, escogemos cada uno de ellos y vamos negociando uno por uno, y al final se redacta un convenio con los acuerdos y se cierra el caso. Esta es como la receta básica, ¿sí? Podemos hacerlo con las dos partes al mismo tiempo, podemos hacer con uno por separado, luego con otro. Nunca sabemos cómo van a llegar, si van a llegar juntos o separados, y de ahí depende cómo nosotros trabajamos el caso. Aquí yo les quiero hablar también un poco de que la mediación es considerada como un proceso conversacional. Todo lo trabajamos a través de la comunicación. El problema o el conflicto nace de la comunicación deficiente en las partes y lo trabajamos a partir de la comunicación y se resuelve a partir de la comunicación. Entonces me pareció atinada esta frase aquí para darle entrada al tema. La que sigue, por favor. Aquí hay como un ejemplo de cómo nos llegan las personas. Las personas que tienen un conflicto ya intentaron por allá resolverlo y como no pudieron, buscan ayuda. A veces llegan con el mediador, a veces van con un sacerdote, a veces van con alguien de la familia que nos tiene confianza en los dos, pero cuando nos llegan a mediación presentan estos patrones repetitivos de conducta donde ellos siempre están generando la misma comunicación, la misma información y no salen de ahí. Por eso llegan, porque no han podido salir de estos círculos viciosos. ¿Qué hacemos nosotros? A través de nuestro trabajo, que principalmente es preguntar y preguntar y preguntar, les pedimos que nos informen cómo se sienten, que nos digan qué pasó, que nos digan quiénes son los afectados, que nos digan información para conocer el caso, pero básicamente para que ellos escuchen, porque a veces las versiones que tienen el uno y el otro son distintas, entonces necesitan escucharse. Cuando nosotros logramos eso y logramos transformar esa misma información que está generando el círculo vicioso, entonces damos alto a la mediación, damos alto al trabajo que estamos haciendo, y ponle la que sigue, por favor. Entonces se rompe ese círculo vicioso porque empiezan a aparecer sentimientos, aclaraciones, gestualidad, ideas nuevas que van haciendo que esas personas cambien la historia que traían para co-crear, para crear ahí juntos una historia nueva de su conflicto y de las posibles soluciones. Nosotros trabajamos muchísimo con el lenguaje. El lenguaje es para nosotros una herramienta importantísima, sobre todo las preguntas, ¿sí? La que sigue, por favor. Esto es un ejemplo, le das varias veces porque se... La que sigue, por favor. Más. Miren, este es un ejemplo, otra vez, este es toda una... Este es un ejemplo de cómo puede ayudar la mediación cuando estamos hablando de un divorcio. Hay un círculo en el exterior donde está lo que está pasando con los padres, ¿no? Los insultos, los agravios, las descalificaciones, etc. En medio
está la mediación generando una especie de acolchonamiento para la protección de los niños, por ejemplo. Y los niños quedan en una zona libre de conflicto. Hay infinidad de casos, que no tiene caso que yo se los mencione, donde los niños son utilizados durante, después de las separaciones, ¿no? Pero aquí no, y nosotros hacemos esa protección. La que sigue, por favor. ¿Qué hacemos cuando termina el acuerdo? Cuando termina el proceso de mediación. Hacemos un registro de los acuerdos, especificando quién hace qué cosa, cuándo lo van a hacer, dónde lo tienen que hacer, cómo lo van a hacer, para que después no haya problemas y no tengan que revisar. La que sigue, por favor. Si funciona la mediación o no funciona. En la mayoría de los casos, este cuadrito que está en medio, sí funciona. La gente llega, encuentra apoyo, encuentra solución a las preocupaciones que trae. Hay ciertos casos, la que está a la izquierda, que es espectacular cómo funciona. Termina uno en 2 sesiones, porque inmediatamente las personas aprenden y ven lo que tienen que negociar y cómo le hacen, y empiezan a trabajar solitos. Yo he tenido mediaciones donde nada más los veo y los dejo hablar, lo están haciendo muy bien. Hay casos donde no, donde la mediación no es lo que ellos esperan y no se sienten cómodos trabajando ahí, pero créanme que son los menos. La que sigue, por favor. ¿Qué ha pasado en México? Empezamos con mediación en el 98 en los tribunales. En 2008 ya hubo una modificación de la ley para decir que en todos los estados de la República se deben utilizar estos métodos alternos de solución de conflictos donde está la mediación. Y entre el 2001 y el 2016 se crearon centros de mediación en todos los estados de la República. Aquí no me voy a detener, pero hay uno en el DF, si lo quieren, está la dirección en la medida de Niños Héroes. La que sigue, por favor. Ahora, la parte social. Ya no solo es una técnica. La mediación se ha reproducido tan rápidamente que ha pasado a ser ya una forma de visualizar la convivencia. ¿Sí? Entonces, la que sigue, por favor. Yo aquí les voy a poner otro ejemplo, porque el tema es muy amplio, pero ¿cómo podemos ligar el hecho de hacer mediación familiar con la construcción de ciudadanía? La que sigue. ¿Para qué nos sirve la mediación familiar? Contribuye al manejo de emociones y sentimientos, eso trabajamos ahí adentro. Evita la búsqueda de culpables. No nos vamos a ver quién hizo qué, cuándo y cómo, si lo feo y si hizo, sino qué pasa y a partir de aquí qué quieren hacer. Ayuda a definir metas y decisiones personales. Orienta hacia el cambio, canaliza esfuerzos hacia el bienestar personal y familiar, refuerza el reconocimiento del otro y promueve los acuerdos. Ahora sí, por favor. Contribuye al manejo de emociones y sentimientos. Queremos tener al lado, yo no sé ustedes, pero yo sí, quiero tener gente alrededor mío que controle sus emociones, ¿sí? Lo necesito, pues, como ciudadana. La que sigue, evita la búsqueda de culpables. Yo también quiero que la gente se responsabilice de sus actos y a la hora que vayamos a resolver problemas, pues que reconozcan que tiene una parte importante ahí para trabajar. Ayuda a definir metas y decisiones personales, que sean proactivos, por ejemplo. Orienta hacia el cambio, que no se queden estancados. Canaliza esfuerzos hacia el bienestar personal y familiar, que tengan sentido de pertenencia, no solo a su familia, sino social, eso se da por entendido. Refuerza el conocimiento del otro, o sea, que sea respetuoso de todos los demás. Y por último, que promueva los acuerdos, que privilegie el diálogo y no la confrontación. Entonces, como se me acabó el tiempo, aquí lo voy a dejar. Solamente les voy a pasar esto, que es la frase maya. Yo no sé maya, pero como ustedes tampoco, entonces voy a intentar leerlo. Dice, in la kech alak el. Y esto quiere decir, tú eres yo y yo soy tú. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Berta María Rodríguez, que ha cerrado esplendidamente con esta frase, ¿no? Tú eres yo soy tú. Y bueno, en general nos ha hablado sobre el tema de la mediación como una propuesta para la intervención con familias, en donde nos habla del sujeto en relación a los intereses creados y el acuerdo entre las partes, la necesidad de generar acuerdos entre las partes, de un proceso en donde los participantes no deben perder o ganar, sino donde todos deberían de ganar en una convivencia pacífica, en una lógica de poder participar en diferentes ámbitos, desde lo laboral, lo escolar, lo comercial,
pero en este caso dentro del contexto familiar, en una lógica del respeto al otro y donde se tiene que partir de la voluntad y la aceptación del mediador por las partes en conflicto. Bueno, pues con esto damos el paso a nuestro siguiente ponente. Tenemos con nosotros al maestro Manuel Alberto Navarro. Él es maestro de Educación Primaria de Formación y licenciado en Matemáticas por la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua. Cuenta con una maestría en Educación con especialidad en Administración y Planificación por el Centro de Investigación y Docencia, un máster en Dirección de Instituciones Educativas por la Universidad de Barcelona, y en este mes de agosto concluye con una maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo y Gestión Educativa. Ha acudido como ponente y asistente a congresos, cursos, talleres sobre temas de investigación, educación, políticas públicas y desarrollo social en diversas partes del mundo, entre ellas Panamá, Chile, Argentina y España. Es editorialista desde el año 2010 en el periódico El Heraldo de Chihuahua. Desde el 2015 escribe para la revista digital Educación Futura. Es miembro desde septiembre del 2016 del Comité Editorial de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y miembro fundador de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social. Ha sido director de 3 escuelas secundarias, inspector escolar de la zona 57, subdirector administrativo y director en 2 ocasiones de la Escuela Normal Superior del Estado, director de la institución benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado, jefe del Departamento de Instituciones Formadoras de Docentes y director de investigación y evaluación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Chihuahua. Es miembro del Consejo Estatal de Participación Social de la Educación en 3 administraciones estatales diferentes y desde 2011 es director de la Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua, profesora y trabajadora social Guadalupe Sánchez de Araiza. Bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Un placer estar por aquí. Yo me voy a permitir estar parado, si me permite el moderador, por varias razones. La primera es que cuando se me termine el tiempo no lo voy a ver y voy a tener que andarme buscando y no lo voy a ver, me voy a extender todo lo que yo quiera. No se crean. Me da mucho estar por aquí porque en realidad yo pienso que el trabajo social es una asignatura no solamente pendiente, sino una asignatura que va a transformar nuestro país. En ello, creo firmemente que la formación profesional que tenemos, las instituciones que en México formamos profesionales de la educación, profesionales del trabajo social, tienen una gran responsabilidad para con nuestro país. De esta manera yo explicaría de manera muy breve lo que estaría haciendo la institución en la que represento. Le damos la que sí, por favor. Una institución hermosa, con estudiantes como los tenemos en cada una de las instituciones que pertenecen a la red. Le damos la que sigue, por favor. Y esta institución es muy hermosa porque normalmente yo hago un ejercicio y aquí les voy a pedir un favor a quienes se encuentran aquí que son estudiantes que me ayuden a completar una frase que normalmente es un reflejo de lo que somos. Yo voy a decir la frase y ustedes dicen en voz alta qué es lo que les motivó a estar en la carrera. ¿Estamos de acuerdo? No escucho. Ok, yo voy a decir la frase y ustedes responden. Me gusta mi carrera de trabajo social porque me gusta. Exactamente. Ayudar, ir más allá, ir para mejorar aquello que se encuentra en mi entorno y puedo transitar y llevarlo a una mejor situación. La institución que tiene esta misma vocación, y avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Una escuela que depende de la Secretaría de Educación, a diferencia de la gran mayoría de las instituciones en el país que dependen de universidades, forma 2 carreras, la licenciatura en Trabajo Social y el profesional asociado en gerontología. Está cumpliendo 60 años este año, lo cual es algo muy importante porque es de las carreras más longevas en la materia en México.
cerca de 500 estudiantes, 58 miembros del personal de los demás, y bueno, recientemente reformado el plan de desarrollo institucional, también recién certificados bajo la norma internacional ISO 9001-2008 y recién evaluados también el año pasado bajo los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Y bien, damos a la que sigue, por favor. El mapa curricular en el proceso metodológico de formación profesional, como lo tenemos en las demás instituciones, en el caso nuestro son 8 semestres, 4 años. En el primero y en el segundo existe lo que es el conocimiento del contexto, del entorno. En el tercero, cuarto y quinto semestre es lo que es la práctica en comunidad, que es en las zonas periféricas o en las zonas rurales del estado. En el caso de sexto, séptimo y octavo semestre es lo que es ya la práctica en institución. De forma de que está ubicada la materia de trabajo social con la familia en el quinto semestre, es decir, justamente en donde requiere la formación. Sin embargo, esto está también a discusión porque estaremos el día 3 y el día 4 de abril quienes conformamos la red nacional, encabezados por la maestra Leti Cano, revisando este modelo para ir trazando líneas que nos permitan tener una mejor formación profesional. La que sigue, por favor. En este marco, la institución, como cada una de las instituciones, tiene 4 líneas específicas de convenios. La parte de educación, con diversas instituciones educativas desde preescolar hasta educación superior, con el sector salud también en muchísimos hospitales de la entidad, que es donde más tenemos también practicantes, en centros de reinserción social y, por supuesto, el campo asistencial. También tenemos el ámbito empresarial, otros sectores, sin embargo, son los más importantes. Hacia allá tendríamos que estar solamente dando un par de ejemplos y pediría que diéramos a la siguiente diapositiva, por favor, sobre lo que estamos haciendo y que hemos encontrado con respecto a las familias. El primero, que es el logotipo que está arriba a la izquierda, que es con el Observatorio Ciudadano, tiene que ver con, ellos hicieron un mapeo de las conductas delictivas en todo el estado. En la ciudad de Chihuahua, vieron cuál era la parte cuantitativa de la delincuencia. Lo que hace la escuela y para lo cual tenemos el convenio es precisamente qué sucede al interior de las familias, por qué se dan los delitos, porque el contexto, como lo hemos visto en estos 3 días, es lo que determina mucho de la conducta social que se da. Con la Asociación Mujer con Valor tenemos 2 encuentros al año de cerca de 4,000 mujeres, madres de familia, en donde se tratan temáticas específicas para el fortalecimiento y el empoderamiento de la mujer. Con la Asociación Mujer con Valor estamos trabajando para generar una certificación para los oficiales de policía en el ámbito municipal, para que sepan cómo atender a las mujeres que son víctimas de violencia y con ello podamos enfrentarlo de una mejor manera. Con el gobierno del Estado estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Social, con la SEDATO y también con la Secretaría de Acción Pública, tratando de entender y dar a entender para influir en la política pública en mejora de la política de las familias. Adelante, por favor. De esto que hemos visto en la comunidad, en la zona rural, en las zonas periféricas, hemos encontrado 4 factores de riesgo. El primero tiene que ver al interior de las familias, el segundo con respecto a los iguales, hablando de los jóvenes, o de los jóvenes, al interior de la escuela y por supuesto en la comunidad. Adelante, por favor, la que sigue. Con respecto al interior de las familias, hay algo muy recurrente y que tiene que ver con una cuestión que es nacional, que es la pobreza crónica, extrema, y el desempleo que se vive por parte de las familias. Una problemática que tiene que ver también con las madres con un bajo nivel educativo, una desorganización doméstica fuertemente, se muestra fuertemente, conflictos, violencia, toxicomanías que se reflejan también al interior de las familias,
la creencia en el castigo físico como un mecanismo de control al interior y una conducta antisocial o de delincuencia en el padre de familia que en muchas de las colonias donde no hay parques, jardines, se carecen de otro tipo de circunstancias. Adelante, por favor. Con respecto a los iguales, tenemos compañeros con conductas de riesgo, con problemáticas muy fuertes y que provocan que exista una tentación hacia las y los jóvenes. Un problema de aislamiento social que tiene que ver también con eso que nos dio la maestra Amelia Bello el día de ayer, que me pongo mi capucha, mis audífonos y realmente me desaparezco del mundo porque todo lo demás no me interesa. Presiones por dejarse llevar por lo que el grupo hace, lo que el grupo social, y algo que no lo hemos comentado mucho, pero que al menos en el estado de Chihuahua sucede muchísimo, que es la parte del narcotráfico, que se vive día a día, que está presente y que vulneran a las familias. Una cantidad de asesinatos se ha incrementado en los últimos 4 meses, arriba del 80% la violencia a los asesinatos en el estado de Chihuahua, y esto provoca un temor enorme al interior de las familias en el estado. En cuanto a la escuela, si damos el siguiente, por favor. Hay un problema muy fuerte porque en principio hay una falta de cohesión entre los profesores y los alumnos. Yo llego a dar mi clase y entonces encárgate tú si quieres aprender o si no, ese es tu problema. Una falta fuerte de relaciones entre la familia y la escuela, donde no existe una vinculación real y además hay una escuela poco sensible a los sentimientos o a las necesidades de la comunidad. Es un problema que hemos encontrado también tanto en la zona rural como también en la semiurbana. Las clases con estudiantes pues, que tienen problemas fuertes de fracaso escolar que son provocados a su vez por el mismo contexto. Continuamos, por favor. La siguiente. Y en la comunidad, una situación que no desconocemos porque es algo que se replica de manera recurrente, que es violencia, inseguridad, grupos delictivos fuertemente armados de comunidades donde hay retenes por parte no de la parte oficial, sino de la parte de la violencia organizada y que se permiten, se dan, no porque tengan un permiso, sino porque no se eliminan por parte de la autoridad. Problemas de pavimentación, señalización, parques, jardines, muchísimas casas vandalizadas y con ello también un fuerte hacinamiento que impacta en los demás factores sociales. El empleo parental que tiene que trabajar por largas horas y que entonces esto no permite una convivencia con los hijos y que además tienen que trabajar ambos padres de familia y no existe una responsabilidad hacia el menor. Y bueno, un entorno con prejuicios, intolerancia hacia actitudes de rechazo hacia la identidad de género o hacia la diversidad. Esta problemática es lo que tenemos y es lo que hay. Y en esto a mí me gusta muchísimo retomar una frase de Mary Richmond que está por ahí en la página 115 de su libro que está publicado en los años 20, donde dice, bueno, el mundo en que vivimos, tal como es, tal como queremos mejorarlo, es la única puerta por la cual podríamos ir hacia un futuro mejor. Esto es lo que tenemos en la circunstancia, pero podemos transitarlo de muy diversas maneras. Y desde ahí yo me atrevería, y damos a la que sigue, por favor, que hacer 2 acciones muy específicas. La familia, nos decía en la conferencia magistral, debe ser el centro de las políticas. Hemos segmentado las acciones a los individuos, pero tenemos que migrar hacia la familia como el centro de las acciones de política pública del Estado. En ese sentido, por supuesto que tenemos que ir en principio hacia las acciones micro, es decir, con la asistencia de las familias, en las instituciones, en los organismos. Eso tenemos que seguirlo haciendo porque eso va a seguir cambiando la vida de familias y va a seguir tratando de mejorar el entorno. Pero tenemos que ir migrando sin duda alguna hacia el posicionamiento de la profesión y a seguir viendo al trabajo social al interior de las políticas públicas. Yo recuerdo mucho, hace 3 años estuvo con nosotros don Tomás Fernández, vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y él nos decía que hace 20 años
ellos empezaron un trabajo como gremio para reorganizar la cuestión social. Y nos decía, para poder llegar a los humildes no nos fue difícil porque teníamos el contacto directo. En ese sentido, todos quienes estamos en todo el país tenemos un contacto directo con quienes son los seres más vulnerables del país. Lo que hicimos fue organizarnos para generar una estrategia nacional e hicimos más de 1000 centros coordinados para generar bienestar. Hoy, 20 años después, el trabajo social es quien distribuye el presupuesto para política social en el país. Creo que es una aspiración válida, porque al fin de cuentas el trabajo social tiene el conocimiento, no técnico. Fíjense bien, yo quiero hacer muy claro esto, porque se articula en este mismo foro. Es un trabajo profesional que puede perfectamente proponer, dirigir y evaluar política pública. Pasamos al siguiente, por favor. Y hacia entonces yo cerraría con decirles: el futuro de México está en sus manos. Sin embargo, tenemos que poner manos a la obra. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Manuel Alberto Navarro, que de forma específica nos habla de la licenciatura en Trabajo Social de la Escuela Profesora y Trabajadora Social Guadalupe Sánchez Araiza, y nos describe un poco el modelo de trabajo en el interés de promover una formación integral, mucho más profesional, donde advierte sobre todo la necesidad de la observación de las prácticas profesionales, en este caso, en donde se trabaja también con las instituciones en un intento de abrir espacios para la formación profesional de los estudiantes, las estudiantes, y nos habla también de la necesidad de ubicar los factores de riesgo que ellos ubican específicamente 4 campos: en el campo familiar, en el campo de pares o de iguales, en el campo de la escuela y en el campo de la comunidad, que se convierten también en factores que potenciarían el trabajo de resiliencia, ¿no?, de las alumnas y de los alumnos. Y finalmente, pues nos habla de la importancia de hacer un trabajo en función de esta preocupación cada vez mayor de nuestra carrera, que tiene que ver con la incidencia en las políticas públicas. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a continuar con nuestra tercera presentación. Tenemos con nosotros a la doctora Aida Pimenta Valero Chávez. Ella es doctora en educación en la línea de educación superior por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aguascalientes. Participó como coordinadora del Laboratorio de Investigación Sociomédica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Sánchez de 2005 hasta 2008. Actualmente es profesora titular C de tiempo completo, IDC, imparte clases en la licenciatura de Trabajo Social en sus modalidades presencial y a distancia, y también en la maestría de Trabajo Social. Ha dirigido más de 142 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es tutora de alumnos de licenciatura del programa Delfín. Ha participado en foros, paneles, mesas redondas y simposios, donde ha dictado más de 100 conferencias, tanto en la UNAM como en diversas instituciones relacionadas al trabajo social a lo largo de nuestro país. Entre sus líneas de investigación se encuentran la inseguridad pública, la victimología, investigación sociomédica sobre trastornos neuropsiquiátricos y problemas sociales de la Ciudad de México. Es evaluadora de proyectos de investigación en CONACYT, de los programas de coordinación social de INDESOL y de Accesiso. Ha sido distinguida con la Cátedra Especial José Vasconcelos y Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenida, doctora. Me da mucho gusto ver este auditorio tan lleno. La cabeza de nuestra doctora cada vez más evidente de nuestra institución, entonces necesito contrastar de esta forma de este momento.
nos escucha. Bueno, ya en este caso tuve la oportunidad que me antecediera la maestra Berta Mari, y ya hizo una introducción muy didáctica, ¿sí?, en torno a lo que sería la mediación y el papel del trabajador social como mediador. Yo preparé un documento que voy a leerlo para llevarme los grupos que se han mencionado y un poco para tener bien. En este caso vamos a ubicarnos nosotros desde la perspectiva del trabajo social y la mediación. El trabajo social como disciplina se constituye en la perspectiva integral de la problemática que aborda el sujeto, el problema, el contexto dado. Esto es, que pretendemos tener una perspectiva de la comprensión del problema, situación-problema, más allá de los límites ordinarios. No es desde la economía, no es desde la antropología, tampoco desde la psicología de donde se pretende definir. Se propone su intervención desde el conocimiento de lo social, sus límites sin fronteras, de un conocimiento fragmentado. Es a partir de un conocimiento integrado, donde borra las barreras disciplinares, que hace el planteamiento de su problema o situación-problema posible, dada la formación misma del trabajo social. La mirada transdisciplinaria va más allá de una disciplina que se queda en las relaciones entre los fragmentados. Actualmente la sociedad se encuentra en un periodo que pudiera considerarse revolucionario. En este contexto social cambiante, multicultural y de reafirmación individual, se nos hace inevitable la necesidad de aportar nuevos mecanismos de articular instrumentos más adecuados a las nuevas situaciones que nos permitan afrontar dentro del cambio de estructura. De nuestra sociedad reclama, en definitiva, diferentes formas de gestión de los nuevos proyectos conflictos que eviten el enfrentamiento abierto y los costes de todo tipo de lo que es disciplina. Posiblemente todo ello ha contribuido a que en los últimos años se haya incrementado en todos los países integrantes de nuestro entorno cultural la búsqueda de nuevas alternativas y un creciente interés en encontrar vías de gestión de los conflictos diferentes de las instituciones tradicionales. Ya a esta concepción considerar el papel fundamental del conflicto en la sino también de los conflictos que se viven en las familias independientemente del aspecto generacional. Queremos centrarnos fundamentalmente en este momento en el papel que juega la mediación en la resolución de los conflictos generados en la familia, considerando que este es el grupo de personas que tienen relaciones constantes, que puede establecerse por vínculo consanguíneo, que incluye a los padres, hermanos, abuelos, tíos y primos, o de afinidad que se extiende a la familia del esposo o la esposa, donde todos comparten historias, tradiciones y leyes en común. Juan Carlos Seguego define la mediación como un método de resolución de conflictos en el que las partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. El trabajador social, a través de su rol de mediador, está capacitado para guiar de forma ordenada, sistemática y metodológica a las partes en conflicto hacia el descubrimiento y la consecución de dicho acuerdo. También encontramos que se define como un método de gestión de conflictos desde el cual un tercero imparcial, el mediador, ofrece a las personas en litigio la posibilidad de encontrarse para negociar en un lugar neutral. Las partes colaboran de manera creativa en la búsqueda común de una solución original que permita a cada uno satisfacer sus necesidades e intereses respectivos. Va encaminada a resolver en primer lugar el conflicto que se ha provocado en el seno familiar, a la vez que regula la comunicación, de la que hablaba la maestra Tamari, que entre los miembros de la familia debe existir. Tiene lugar en un ambiente esencialmente privado, es voluntaria, gratuita, no vinculante. El proceso de mediación no debe sustituir la vía judicial
sino que es una vía alternativa e incluso complementaria de ella, que supone que en la vía judicial pueda seguirse en forma amistosa, significando un menor costo para las partes involucradas en lo económico, en el tiempo y en lo emocional. Vale aclarar que el procedimiento denominado controvertido se termina en la mayoría de los casos con una resolución judicial, pero esto no pone fin al conflicto, que incluso suele agudizarse en la fase de ejecución de la sentencia. La mediación, donde el tercero, además de escuchar a las partes y favorecer el diálogo entre ellas, puede ir más allá proponiéndoles soluciones, aunque de carácter no vinculante. En su esencia se trata de un proceso que estructura la intervención de las partes involucradas de modos que favorezcan simultáneamente su participación y su legitimidad, permitiendo asumir responsabilidades en términos de diseñar soluciones de su disputa. Es por lo tanto un proceso que otorga una voz a las partes en disputa que les permite hablar y ser reconocidos por el otro. Hoy en día resulta de particular interés considerar la mediación informal una litigación, al ser esta más económica que los procesos judiciales, como ya había indicado. ¿Qué papel juega el conflicto en el proceso de mediación? En disciplinas de diversos campos, la noción de conflicto es motivo de mucha tensión y tensión. Cada disciplina define de manera particular aquello que denomina conflicto, fragmentando por ello la realidad donde interviene con el propósito de dar respuesta a sus necesidades disciplinarias. En el terreno de la mediación, los conflictos, y en particular su expresión pública, las disputas son el material de trabajo del mediador. Su naturaleza, construcción, la trama tejida en el interjuego de interacciones entre los sujetos que se acercan al encuentro de mediación constituye así el camino obligado de la práctica del mediador. El conflicto es visto como inherente a la condición del sujeto humano en cuanto a seres de lenguaje. Es un lenguajetear, es decir, es la relación entre emociones y lenguaje, donde quien habla produce cadenas de significados que implican necesariamente malentendidos, ya que es imposible decirlo todo y significarlo todo. El encuentro con el otro aparece en ocasiones perturbado, disonante, distante, como una construcción babélica, puesto que a la necesidad debe pasar por el llamado multicolor del lenguaje. Sí. El sujeto comunica su demanda, pero la comunicación es siempre fallida, lo que establece marca, sanciona un mensaje que no está a la intencionalidad del hablante, sino del interlocutor, del código, y esta sesión se va retroactivamente. Desde este lugar, los conflictos interpersonales son el contexto donde el ejercicio de la creación encuentra los desafíos más interesantes de su práctica, ya que en el conflicto los sujetos se involucran, participan en el proceso y en cierto punto coinciden en torno a la construcción de un objeto elegido, así como sostenedor de la disputa, entendida como aquello que los sujetos participantes del encuentro de mediación presentan, comunican o manifiestan, es decir, el conflicto manifiesta. Este objeto representa el motivo que justifica su posición. Cada sujeto, cada parte de la mediación, plantea sus posturas sobre él y en ellas se sostienen y caracterizan las posiciones. Ahora bien, los sujetos confieren ciertos atributos a ese objeto, parten de premisas generales antagónicas, de concepciones acerca del deber ser o de lo que implica ser puro cualquier postura que se le cuestione. Su ubicación se encuentra en la intencionalidad de dos realidades, de la parte de uno de los mediados y que consecuentemente cada uno tiene una visión de ese conflicto. El conflicto cumple así con una función específica de aproximar y separar. Aproxima a las partes en la medida en que objetivizan aspectos de las desavenencias, de las disputas a partir de sus reclamos, y las separa de cada particularidad del objeto disputante, dada de sus intereses, lo cual permite un espacio intermedio para la transacción entre ellas, un espacio en el que el mediador encuentra el contexto necesario para trabajar junto con los sujetos en procura de encarar el objeto de su construcción. Es una nueva manera, invocando un marco de referencia más amplio de su previsión. Entonces, la noción conflicto
Para el campo de la mediación es un proceso complejo, un desafío que implica concebirlo como un fenómeno propio de la vida y un suceso potencialmente positivo, en tanto da lugar a un proceso de aprendizaje para los sujetos, que lo había mencionado Alberto Tamari en su esquema, es un aprendizaje permitiendo una oportunidad de crecimiento y desarrollo de las capacidades creativas abonadas por las diferencias, la diversidad y la complejidad. El conflicto es un fenómeno universal que afecta a todos los ámbitos sociales, además un hecho inherente a la interacción humana, porque las diferencias de opiniones, deseos e intereses son inevitables entre las personas, pero un método eficaz para la solución de aquellos conflictos a los que las partes desean solucionar las diferencias es indudablemente la mediación. No voy a hablar del proceso de mediación, pero me todavía un poco de tiempo, que a la mesa Tamari habló del proceso, cómo se lleva cada uno de los puntos, ¿sí? Voy a referirme en este segundo apartado a la mediación familiar conyugal. Y en relación al tema de nuestro evento, la familia como célula fundamental de la sociedad es un sistema en constante transformación y desarrollo. Los cambios que en ella se dan son provocados por influencias externas o internas y inevitablemente generan conflictos. Los miembros de la familia mantienen fuertes lazos emocionales y afectivos, pero están atravesados por influencias naturales, culturales y sociales de distintas personalidades, temperamentos, intereses, sentimientos, costumbres que originan situaciones de crisis, causadas por fuerzas externas. El divorcio es causado por los comportamientos de uno o varios ambos esposos, pero el divorcio es una crisis que separa a los esposos, lo que antes fortalecía la naturaleza de la relación personal, ahora se convierte en una debilidad. Aún los verdaderos protagonistas del divorcio y quienes más lo sufren son los adultos. Sus descendientes sienten un impacto con mucha intensidad y reaccionan según su edad, temperamento y la mucha intensidad y la idea que tenían de la relación con sus padres. Se ocurre en la infancia y se dan cuenta del cambio, pero no entienden la situación, experimentan sentimientos de miedo, abandono y confusión. Durante la adolescencia suelen reaccionar con angustia y también con rabia, indignación, porque no pueden resolver sus diferencias. El trabajo social en la actualidad, la mediación familiar como un método que involucra a un tercero, se refiere a muchos especialistas que pueden tener esta función. Le decía la mesa Tamari, pueden, si nos quedan los abogados, tenemos los desarrolladores, los psicoterapeutas, los propios psicólogos, pero creo que el perfil del trabajo social tiene una adecuada preparación y una especialización, porque no cualquiera puede ser la mediadora, se requiere una preparación muy específica, ¿sí? Entonces señalo que el trabajo social y natural, independientemente del ámbito profesional en que se desarrolle su labor, siempre está contando con personas, familias, grupos y comunidades, los cuales en algún momento de su vida se ven inmersos en un conflicto. En muchos casos, las partes en conflicto necesitan ayuda de una tercera persona neutral para poder llegar a ello. Para estos casos, el trabajo social como mediador es el vínculo idóneo hacia un acercamiento mutuo de ruptura de las barreras. Los ámbitos de actuación del trabajo social como mediador son muy diversos. Ya lo había dicho la mesa Tamari, mediación comunitaria, familiar, intercultural, educativa. Hoy en día el conflicto educativo es uno de los ámbitos en los que más conflictos sociales se producen, viendo estos de modelo negativo hacia un colectivo que sea el proceso de aprendizaje. También en la escuela se vuelve ahorita las tendencias entre iguales, la violencia en la familia, la violencia en la comunidad, es un papel muy importante en nuestra función como trabajadores sociales. ¿Ya? Estamos refiriéndome a la importancia de que el trabajo social, donde intervienen diferentes contextos, diferentes sujetos y diferentes problemas sociales, tiene que tener la posibilidad de intervenir en esos conflictos que se presentan en estos diferentes contextos. De tal manera que podemos decir que la formación especial que requiere el trabajador social está orientada fundamentalmente a aplicar una metodología de intervención donde encontramos capacidades para abordar las situaciones y problemas. Sin embargo, se requiere, por otro lado, se conforme una especialidad que permita al terapeuta aportar conocimientos y experiencias valiosas en el marco de la mediación.
La formación del trabajo social en el estudio de diversas disciplinas del conocimiento constituye la mirada transdisciplinar como un continuo dado, de tal suerte que la correcta aplicación de esta postura epistemológica exige construir un objeto de trabajo transdisciplinario donde las preguntas y las hipótesis deben ser también transdisciplinarias. Las categorías deben ser, por tanto, las que logren la coherencia entre la teoría y la metodología. Todo ello referido a este caso de la intervención misma, desde luego al diagnóstico como requisito previo. Por último, quiero señalar que el trabajo social debe tener como cualidades madurez emocional, ser sensible, maduro y lo más importante, que es se interese por las personas mediadas, que hoy en día se desarrollan, por ejemplo, en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde hay ejemplos muy importantes de la intervención profesional del trabajo social en cuanto a adopciones, en cuanto a sucesión de bienes, en cuanto a adopción, en cuanto a juicios de alimentos. Todos esos problemas sociales son abordados a través de la mediación, donde ha sido exitoso. Hay estadísticas de la resolución de los conflictos y necesidades por la vía judicial. Muchas gracias. Pues agradecemos a la doctora Aida Valero Chávez que nos ha hablado de la mediación en relación a la urgencia de atender diversas situaciones que tienen que ver con los contextos sociales y también nos ha descrito algunas de las cualidades que se necesitan para realizar este desempeño, este trabajo en función de un ambiente neutral, muy bien cuidado, el tema de la escucha y la necesidad de favorecer diálogos, retomando la voz de las partes y el reconocimiento del otro, y también nos ha descrito el conflicto como el instrumento que potencia el cambio, en donde emergen emociones y lenguajes y que implica también el trabajo para descifrar esta cadena de significados que están detrás de todas estas situaciones, en el entendido que el conflicto es el texto y el contexto que se convierte en el objeto de trabajo, también referido por la doctora como un objeto de trabajo transdisciplinar. Pues muchas gracias, doctora. Le pediría las preguntas que ustedes amablemente nos han hecho en las tarjetas nos las hagan llegar, tal vez un par de preguntas así abiertas en lo que nuestros ponentes retoman y leen las preguntas, después de esta ronda de preguntas damos nuevamente voz con 3-4 minutos por ponente para que nos den sus intervenciones finales. Entonces, por favor, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Fernando, soy del sexto semestre de la AIS también. Y mi pregunta va más dirigida a la maestra, primer ponente. Había mencionado acerca del proceso de la mediación, pero sabemos bien que también hay casos en los que se pueden mediar y en algunos no. Es decir, donde por ejemplo, el trabajador social tiene que tener un límite, ¿no? Tiene que tener un límite. ¿Por qué? Porque de ahí, terminándose de ese límite, va el área de otro profesionista. También, dentro del proceso de la mediación, a los sujetos, también, lejos de la convivencia solidaria, también se le brindan habilidades tales como la escucha activa, el poder hablar, la toma de decisiones, entre otras. Entonces, la mediación también es vista, si lo explicamos de la manera correcta, es vista como el proceso, más bien como una alternativa de solución de conflictos. Y bueno, en esa pregunta, si hasta qué punto o cuáles son los casos que pudieran mediarse.
por parte del trabajador social. Gracias. Muchas gracias. Pediría si seguimos haciendo preguntas de tal manera que los ponentes acumulen y preparen sus respuestas y podamos cerrar ya con una participación final por parte de ellos. Por favor, allá atrás. Bueno, Lourdes Santiago de la sede de Oaxaca, también estudiante de ayer, y quisiera preguntarle también a la maestra Berta Mari. Bueno, el compañero anterior muy bien también definía estas pues preguntas que nos quedan los cuestionamientos. ¿Hasta dónde nosotros podemos intervenir en un caso, ya sea con familias, parejas, grupos, y hasta dónde se puede establecer la diferencia entre un caso que necesita otro tipo de atención? Me refiero particularmente, por ejemplo, al caso de violencia de género o intrafamiliar, que es la figura jurídica. A veces sí se intervienen ya otros factores que ya son categorizados como delitos, incluso cuando no los visualiza la propia víctima. Entonces, ahí, ¿qué tipo de intervención se puede establecer para poner los límites en la mediación y protegiendo los derechos, ya sea del menor, la mujer o en este caso la víctima? Esa es una de las primeras preguntas. La otra pregunta, igual para la persona muy interesante, su ponencia, y siendo parte también de una asociación civil, me gustaría a mí personalmente que nos pudiera comentar cómo es que ustedes definen la participación en la mediación. O sea, si es a través de instituciones, a través de les llaman las instituciones, ofrecen la atención al público, más o menos es interesante lo que ustedes hacen bastante y para mí muy relacionado con lo que hacemos de manera personal y también profesional, ¿no? Y bueno, la última pregunta para el maestro, perdón, me aprovecho, nos decía, al igual que algunos otros ponentes, se trata de proteger la familia desde una perspectiva integral y no fragmentada, como se hace, ¿no? O sea, no nada más protegerla cuando existe una desviación funcional de la familia, como lo hacen en las procuradurías o incluso en el DIF, ¿no? Que solamente está atendiendo desde una manera perspectiva asistencialista y es la única instancia que particularmente creo no debería existir, ¿no? Porque para eso existen las Secretarías de Desarrollo Social. Pero bueno, entonces, si usted propone una política de protección, ¿desde dónde? ¿Con qué? ¿De qué forma se pudiera establecer un planteamiento de protección de familias? Si ni siquiera los grupos sociales, como la comunidad, encuentran una protección real dentro de este derecho positivo del Estado. Entonces, ¿cómo proteger a los grupos, por ejemplo, como la familia? Desde esta perspectiva de desarrollo que nos ha llevado a la crisis, o se pudiera abrir el planteamiento hacia una perspectiva descolonizadora totalmente, desde nuestra propia estrategia comunitaria de adentro. Muchas gracias. Dos preguntas más, no vamos a tener demasiado tiempo para poder regresar la voz a nuestros ponentes. Entonces, dos preguntas más y comenzamos con la devolución de los estudiantes. Buenas tardes, soy alumna de la ES y tengo el privilegio de ser alumna de la doctora Olivia. Más que una pregunta es como una reflexión, ¿no? Y contestando quizás un poquito el cuestionamiento de mis compañeros sobre los límites. Como ya se mencionó, los tres ponentes lo mencionaron, ¿no? Como trabajadores sociales podemos hacer mediación. Y muchas veces somos reconocidos como la señorita o el joven gruñón que solamente da informes. Eso es algo muy triste, desde mi punto de vista. Pues debemos promovernos más allá del sector salud, del sector educación, y nuestros límites no es que no podamos hacerlo, es que debemos de trabajar con equipos, en equipo mejor dicho, con abogados, con psicoterapeutas, con psicólogos, con psiquiatras, y así ayudar y buscar el bienestar de los o el individuo, en este caso, ¿no? Ahora sí que, bueno, es una reflexión desde mi punto de vista como estudiante de trabajo social y sí no dejar de lado el hecho de que, pues yo me voy a enfocar en el sector salud y ahí no va a quedar, no, o sea, promover nuestro trabajo, podemos hacer muchas cosas, ya lo mencionó el maestro, en las políticas públicas. Es muy triste ver que solamente están hechas por abogados o por economistas, que desde su punto de vista está bien, y bueno, y el beneficio para la sociedad, ¿dónde queda?
mi punto de vista. Gracias. Gracias. Bueno, última parte. Hola, mi nombre es Karen, soy estudiante de la Escuela de Trabajo Social de la ENT. Mi pregunta es para el maestro y bueno, va encaminada en este sentido a cómo rompemos con la idea de que trabajo social es ayudar, porque no son acciones que se lleven aisladas sin un sustento teórico, sin metodología, que no son solamente porque se me ocurrieron y entonces las aplico. Entonces va más como en ese sentido, ¿por qué se sigue con la idea de que trabajo social solamente es para ayudar y no se toma en cuenta pues todo el trabajo que se hace, que es profesional y que tiene pues una base científica sobre todo? Gracias. Una última. Bueno, mi pregunta va hacia el profesor, hacia el maestro. Sí, entonces, terminamos aquí. Adelante, por favor. Y en relación a lo que comentaba sobre la situación que se está viendo en Chihuahua acerca de la violencia. Como estamos hablando de familias, me interesa mucho saber algo que se me quedó mucho en la cabeza que usted mencionó, fue que el Estado es responsable de erradicar esta delincuencia que suscita ahí en Chihuahua. Me quedo pensando en cómo es que la misma familia tiende a estar incluyendo a estas personas delincuentes dentro de la misma familia. Entonces, ¿cómo es que esta familia cumple con este rol de, bueno, es mi hijo, es el delincuente, es el que yo cubro a esa persona? Igual, ¿no? Igual como que me quedan un poco pensando igual en la última frase que usted comentó, que el futuro del país en cierta forma está responsabilizando al trabajo social, ¿no? Creo que la responsabilidad es de todos y sí, la tengo que cuestionar. Gracias. Gracias. La última intervención por aquí, por favor. Si pueden pasarle el micrófono. Sí, buenas tardes. Yo soy perito en trabajo social y actualmente estoy llevando una pericial. Antes del desahogo de las pruebas, terminó mediación. ¿Qué se hace cuando el conflicto va más allá en que en apariencia los padres están trabajando para afectar lo menos posible a los hijos, o sea, el interés mayor por los hijos, cuando en el mismo proceso ves que ahorita se traba el proceso de mediación o la etapa de mediación por cuestiones de propiedades, ¿no? De bienes materiales? Esa es una. La otra, o sea, cómo destrabar el trabajo social, o sea, esa mediación, cuando en realidad el conflicto son los bienes materiales entre las partes. A mí me toca, bueno, estoy en la parte del papá. Esa es una. La otra, ¿de qué manera la trabajadora social, como mediadora ya en ejercicio, ustedes cómo las valoran que están aptas con esa madurez emocional? O sea, así como el psicólogo, el terapeuta atiende, él también es atendido por un especialista. En el caso del trabajo social, ¿cómo sabes que tienes la madurez emocional para ser mediadora? ¿Y en qué tiempo debes de tener esa ayuda tú también como para sacar todos aquellos casos en los que te inmiscuyes? Porque finalmente pues también eres un ser humano que siente, ¿no? Y en el caso del profesor, es preguntarle cómo en la carrera de la licenciatura de Trabajo Social en Chihuahua, que yo desconozco, de qué manera se le apoya al alumno que está por egresar, que está elaborando tesis y que el proceso de investigación, lo que es el método científico, de qué manera la escuela lo apoya y que no sea, ya está saliendo y el joven apenas está viendo a iniciar su investigación. Le digo porque fui directora de tesis y yo sí tuve esta inconveniencia que venían con muchas carencias desde no saber siquiera cómo plantear una hipótesis. Gracias. Muchas gracias. Las preguntas son muy complejas, tenemos un tiempo bastante limitado, ya nos quedan 15 minutos.
yo le pediría a nuestros ponentes que trataran en 2 minutos de responder en medida de lo posible a la complejidad que nos han puesto en la mesa. Muchas gracias. Fácil, ¿verdad? 2 minutos. A ver, nosotros podemos mediar en todos los casos donde las partes quieran. Primer requisito, es voluntaria. Si las partes no quieren, no podemos hacer una mediación. ¿Cuál es la limitante que nosotros tenemos en términos de cuando existe alguna falta mayor o algún delito? Eso nos lo dice la mediación penal. Ahorita que hay esta reforma del sistema penal en México, está muy bien reglamentado que se puede utilizar la mediación, la conciliación o otra modalidad que hay también ahora que se llama justicia restaurativa, que es una forma diferente de ver los procesos que se llevan a cabo judicialmente. La idea de todo esto, tanto de la mediación como de la justicia restaurativa, es transitar de una justicia punitiva, castigadora, que tiene en mente la idea de que tú haces algo malo y tienes que sufrir algo malo para pagar ese daño que hiciste, a el hecho de que tú reconozcas la responsabilidad de un acto cometido y junto con la víctima y a veces con la comunidad o con las autoridades se busque la mejor manera de que se restaure ese daño que se hizo. Entonces la pregunta no es quién es culpable y qué sanción le vamos a poner, sino qué fue lo que pasó, cuál fue el daño y cómo le hacemos para reparar ese daño, que a fin de cuentas lo que hace es reparar el tejido social. Entonces, en términos generales, esta sería un poco resumiendo la respuesta. Efectivamente, en casos de violencia no se hace mediación, excepto que se trate de violencia episódica. No da tiempo aquí de entrar en todo esto, pero cuando hay violencia que se da por una circunstancia dada, como por ejemplo en los divorcios casi siempre, bueno, casi siempre, pero hay un alto porcentaje de casos donde se dan episodios de violencia. Pero la gente que comete los actos de violencia reconoce que eso no es correcto, que no está bien, que no lo quería hacer y quiere trabajar para solucionar esto. Esto es muy diferente y ahí sí se puede trabajar con los casos donde la violencia es sistémica, donde está instalada en la familia y ahí es otro asunto y en esos casos no se hace mediación. La última pregunta cuando mencionaban lo de de los bienes materiales, lo que pasa es que cuando se hace mediación hay diferentes, nosotros en la mediación facilitamos una negociación que están haciendo las partes y hay diferentes maneras de negociar y hay temas que se negocian de una manera que se llama distributiva y hay temas que se manejan de una manera que se llama integrativa. Cuando hablamos de emociones, de sentimientos, de acuerdos, de disculpas, de situaciones donde se involucra la parte personal, entonces negociamos integrativamente. Cuando se habla de bienes materiales, que es 3 y 3 y cosas muy puntuales, entonces negociamos de manera distributiva. A lo mejor por ahí va el asunto que está atorado. Ahora, el mediador, y esto es bien importante, y es lo último que voy a decir, no está del lado de ninguna de las dos partes, ¿sí? El caso cuando nos llega y lo recibimos pensando en las dos partes, ¿sí? Eso es bien importante porque acuérdense que yo les mencionaba que hay que ser neutrales e imparciales, ¿sí? Con eso termino, muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Lina Valero. Agradezco que no me hayan hecho preguntas, pero voy a contestar. Efectivamente, Tamari no puede dar paso a la mediación porque hay violencia. Ahí ya la alternativa es por otro camino, la vía judicial probablemente, pero no con la mediación, donde para que esta se debe de haber voluntad de ambas partes. Si no, no va a avanzar la mediación. En cuanto al perfil del profesional en trabajo social que pueda ser mediador, creo que la madurez emocional, la sensibilidad, la objetividad, la neutralidad, es algo que se tiene que ir formando, y hay que abrir un reto desde el punto de vista de las especializaciones o de cursos o diplomados, como lo está viendo para peritajes sociales. Entonces, ahí, ahora, la madurez emocional es un problema tan serio en el trabajo social, porque desde que optamos a veces por la carrera, yo creo que traíamos nosotros mismos problemas que empezábamos a solucionar a través de esa disciplina.
Entonces, ahí tiene que ver mucho los profesores de prácticas, estamos más cercanos a los alumnos para ir detectando cuando hay problemáticas. Hay porque una alumna es una víctima de violencia sexual en la que es especializada, me manda a llamar a la coordinadora esa misma tarde, no puede estar esta alumna con nosotros. ¿Por qué? Porque cada día es víctima de abuso sexual en su casa. Viene ya una alumna de octavo semestre. Entonces estamos encontrándonos que hay también, somos portadores también de un sinnúmero de problemas, de necesidades, que hay caminos terapéuticos para ellos desde la UNAM, la Facultad de Psicología, hay que acercarse, o sea que él también tiene que ver la voluntad del afectado para poder buscar una respuesta a nuestros problemas. En cuanto a lo de Chihuahua, me voy a adelantar un poquito. Hubo momentos en que Chihuahua había bajado considerablemente el número de secuestros. Hubo un boom de repente, pero no olvidemos que esas familias que dicen que no denuncian al narcotraficante, pues son familias criminógenas y por otro lado están sujetas a una serie de las redes enormes que hoy tienen el narcotráfico y el crimen organizado. Eso no es solo a la escuela de trabajo social ni a los padres y los maestros. Chihuahua es inmenso como estado y los problemas en la zona fronteriza son unos de los que tienen la sierra o los tarahumaras. Entonces, son diversas las problemáticas y de las cuales no puede ser responsable una sola persona. Pero las redes que han instalado en Chihuahua son terribles, se han retomado el poder absoluto de los municipios. ¿Sí? Muchas gracias, nos vamos a cerrar. Bueno, pues acabó el tiempo, discúlpenos, pero no se crean, no se agradezco las preguntas. Quisiera leer una que me llegó por escrito y de alguna forma recoger algunas de las inquietudes que se plantearon. ¿Qué debemos hacer como estudiantes, investigadores y profesionistas en trabajo social para lograr involucrarnos en la política social de nuestro país? Para evaluar, modificar e implementar nosotros las políticas, replicando lo que dije yo. Creo que lo primero que se tiene que hacer es creérnosla, creer que somos capaces, que con lo que estudiamos, que es mucho, es posible generar un cambio en el país. Aquí me adelantaría y diría, no es responsabilidad del trabajo social el cambio en mí, es correcto, es responsabilidad de todos. Sin embargo, sí está en nuestras manos porque existe el conocimiento de lo que se tiene que hacer. Lo que hay que hacer es publicarlo. Tenemos un gran problema en las instituciones, se investiga, se indaga, se llega a conclusiones, pero no publicamos. Creo que hay una tarea pendiente de la profesión en donde tenemos que posicionar a la carrera. Aquí me iría a otro cómo, que es hacia las políticas, porque los abogados han tomado esa tarea. Y aquí yo retomaría algo que la maestra Cano nos replica frecuentemente en la red. Ellos han llegado hasta donde les hemos permitido, porque tenemos el conocimiento y podemos ir hacia allá, a la política pública. Podemos ir, que no veamos esa instancia de práctica solamente para ir a hacer el trabajo operativo, sino que como instituciones tenemos que enviar a los congresos, a la parte de regidurías, a las cámaras de diputados, para que la profesión aprenda ese proceso que está ahorita en esas manos, pero que en un tiempo, cuando nos lo propongamos, podremos de manera uniforme ir y tomarlo sin lugar a dudas.